Muchas gracias, Guido Gómez Mazara, igualmente Aníbal García Duvergé, ambos dirigentes del partido, bueno, yo no sé ni si decir dirigente del Partido Revolucionario Dominicano. Uno de ellos yo creo que fue expulsado. El Sí, profesor yo creo que yo no, no porque sé el ni... profesor le tiene mucha consideración. Sí, bueno, pero su cuna política, PRD. Bueno, vamos a empezar antes de meternos en los vericuetos, en ese laberinto que es el PRD. Su visión sobre la situación del país, institucional del país, ¿cómo ustedes descodifican? Tú sabes que yo, primero, buenos días, gracias Sí. por la invitación, y yo siempre soy muy respetuoso del calendario, entonces yo siempre prefiero que sea el profesor García Duvergé que inicie esa reflexión. Bueno, el país anda mal, es evidente. A nosotros nos parece que hay problemas que gravitan de manera significativa que hace que la sociedad haya perdido la fe en la democracia. Evidente que el tema que más gravita en este momento sobre los problemas del país es el alto nivel de corrupción. Es que la gente piensa que los funcionarios están llevando el país en los bolsillos. Y mientras eso ocurre, los problemas de salud, los problemas de educación, los problemas de vivienda, parecen agobiar la nación. Han ocurrido acontecimientos tan terribles, por ejemplo, en términos de corrupción, en que el gobierno no ha sabido dar respuesta que satisfaga las expectativas que tiene el país, y es de que vender un barrio con la gente adentro, eso nunca se había visto. La lucha fundamental que ha tenido el país en la democracia es para tenerla por lo menos, no solamente por resolver los problemas fundamentales, sino el derecho a expresarse, el derecho a transitar libremente por la calle, y esos elementos que han sido la esencia misma de la democracia han desaparecido en el país. Hoy en día, el derecho a transitar por la calle no existe, porque usted puede perder la vida por un celular o por una cartera que no tiene ni 5 centavos dentro. De manera que el tema de inseguridad no solamente es que pierde el don más preciado, que es la vida, es que al mismo tiempo pierde la libertad. Nuestras casas se han convertido en cárceles particulares. No hay gente que pueda por lo menos pararse a coger el aire fresco de un atardecer en la galería de vuestra casa, porque eso es imposible, a menos que no se ponga a perder la vida. De manera que el país ve un tema muy difícil, y parece ser que no se vislumbra, a menos que no se produzcan acontecimientos sociales significativos, no se vislumbra que pueda resolverse, en razón del deterioro que tienen los partidos, que es el sostén de la democracia. Los partidos están tan desacreditados como está el gobierno en este momento. Y entonces el panorama que se pinta, yo no he seguido, pero a mí me parece muy triste. Mira, yo quiero adicionar un elemento más a la reflexión que hace el profesor García Duvergé. Y es que fíjate que los gobiernos del PLD siempre han sostenido como bandera esencial del éxito de sus funciones el tema de la estabilidad macroeconómica como una especie de desmonte de las características en que en el 2004 el presidente Fernández ascendió al poder en el marco de una crisis económica y ciertas dificultades. Y en estos más de 15 años el país ha discutido un concepto muy elemental, y es hasta qué punto la estabilidad y el crecimiento impactan en la mayoría de los dominicanos y dominicanas. Lo recuerdo porque el hoy presidente de la República, Danilo Medina, ha sido una persona que levantó en su tiempo de aspirante a la presidencia el tema de la desigualdad y la inequidad social. Cuando tú ves los indicadores fundamentales en la República Dominicana, aún en aquellos que el gobierno exhibe como logros, te darás cuenta que los temas de desigualdad y de pobreza se han seguido profundizando en el país. Inclusive, yo vi al presidente en el día de ayer levantando la mano a los miembros del sector de competitividad en el país. Y lo bueno es que yo quiero recordarle que en el marco de esa juramentación, que la veo buena, que la veo importante, es que aspectos tan esenciales que él planteó como la generación de empleo, diciendo que hay que ser competitivos para mejorar la calidad de empleo en la República Dominicana, yo solo quiero recordarle esta información. En la última década en la República Dominicana, el 70% del empleo que se ha generado es un empleo de baja calidad y de bajo salario, porque el Estado dominicano se ha constituido en el ente por excelencia de generación de empleo. Y esos empleos no se traducen en una mejoría sustancial del nivel de vida de la gente. Por eso, hacia futuro inmediato, cuando se establezcan las bases de una discusión respecto a la gestión de los gobiernos del PLD, adicionando los componentes de crítica sobre la falta de transparencia, sobre el tema de la corrupción, sobre el tema del sector salud,
que lo planteo, cómo el gobierno tiene mucha habilidad para activar su circuito en el Congreso, que haciéndole maromas presupuestarias, pero es incapaz de definir incrementos presupuestarios en temas tan esenciales como el sector salud. Por ejemplo, en América Latina, el modelo de inversión en el sector salud es 5% del PIB. En la República Dominicana no alcanza al 2%, el promedio. 5% del PIB. El país no alcanza al 2%. Entonces, esos son los elementos también que uno quisiera. Bueno, la ley de salud establece 5, Sí. un 5%. Bueno, pero también la ley que independizó a los ayuntamientos desde el punto de vista presupuestario establecía 10 y no se han cumplido. Es decir, frente a los hechos del debate institucional, poco importa el discurso o la penetración mediática del gobierno. Los hechos demuestran de que no andamos tan bien como el discurso oficial lo plantea. E inclusive, los indicadores internacionales, cada vez que nos evalúan, establecen que el país no anda bien. Y eso nos preocupa a todos los dirigentes, los llamados de la oposición, los que ejercemos la oposición de verdad y la gente del gobierno, sin lugar a dudas. Bueno, ustedes están involucrados en los conflictos del Partido Revolucionario Dominicano y levantaron algún recurso contra la convención que celebró ese partido el fin de semana, donde se religió a su presidente Miguel Vargas Maldonado por otro periodo de 4 años. ¿Qué pasó con esa instancia de ustedes? Ok, vamos por partes. Mira, hay dos elementos. Hay un componente de carácter jurídico y otro político. Los elementos puramente jurídicos. Yo sé que la gente, con el prejuicio legítimo, entiende que nosotros perdemos tiempo cuando recurrimos a las instancias, como el caso del Tribunal Superior Electoral. En el caso del PRD Pero y del Tribunal Superior cada vez que Juan Bolívar Díaz Electoral me dice eso, me obliga a hacer una referencia de carácter personal, porque gente como yo ha aprendido viendo a otros a ser persistente en la actividad política, porque lo he visto a ellos hace más de 40 años persistiendo desde el periodismo en la defensa de los valores fundamentales. ¿Cuánto que tú tienes de vida? 50. Entonces hace más de 40. No, entonces te estoy diciendo, no, lo que pasa es que yo comencé a observar los fenómenos políticos solo cuando tenía 10 años. Cuando tú tenías 7, 8. Entonces, yo digo que cada vez que Juan me dice eso, me obliga a recordarlo a él. Y frente a ese acontecimiento yo digo lo siguiente: los mecanismos institucionales es el instrumento que tenemos que utilizar, bueno o malo. Y frente a ello tenemos que ganar la batalla. En el caso específico del día domingo, ¿qué hace el presidente del partido? Él hace una pirueta legal porque de conformidad con 2 sentencias que se verán los argumentos fundamentales de nosotros en los tribunales, el Tribunal Superior Electoral, esta gestión estableció, cuando reinsertó con una decisión que nos dio favor al compañero Moreta Valenzuela, dijo que el periodo de duración de las autoridades electas en el 14 terminaba en febrero del 18, una sentencia del tribunal. Pero en segundo lugar, la semana pasada, la sentencia 22-2017 estableció que el método de elección de los partidos políticos descansa en la participación de toda su militancia. ¿Qué pasa? ¿De cuándo fue esa sentencia? Hace 2 semanas. Y te la puedo mandar. Exactamente Sí, eso. te lo puedo mandar. Entonces se está adelantando al asunto del voto con padrón abierto. Abierto, perfectamente. Entonces, lo que estoy diciendo es, pero habla de toda la militancia, no de toda la ciudadanía. Por eso, de que dice que son los militantes del partido. Y eso evidentemente, del partido, y eso evidentemente favorece la tesis de la participación cerrada. Frente a esos elementos, nosotros tenemos los argumentos para que el tribunal se desdiga o ratifique sus posturas. ¿Cuál es el problema esencial? Y el profesor García Duvergé va, por ejemplo, a desmenuzar con esas prácticas antidemocráticas que existen en el partido. Que el presidente del partido adelanta el proceso a reelegirse porque él está consciente de 2 factores. Primero, que no hay posibilidad de ganar una convención mediante el voto universal. Pero en segundo lugar, revela la inconsistencia de que él es partícipe del voto universal como discurso hacia afuera y hoy lo ratifica en los medios, pero él se elige vía delegado, negando esa posibilidad. Negando la posibilidad de que todos los de adentro, siquiera todos los de adentro participen, que es un acto de inconsistencia. Además, ¿cuál es el elemento básico de todo esto? El presidente del partido apuesta a que una situación de hecho se imponga sobre el derecho. ¿Qué hace él? Él hace una pirueta, se reelige de presidente. Hay una decisión jurisprudencial muy clara que dice que nadie puede legislar en su propio beneficio, que fue lo que él hizo. Y en esta dirección dice, bueno, como yo tengo una buena relación con el gobierno, yo le genero una situación de hecho para que el gobierno active su circuito y trate de influenciar en una decisión jurídica en el Tribunal Superior Electoral. Y nosotros vamos al tribunal a recordarle las decisiones de ellos para que ellos las ratifiquen o la cambien. Ese es el fundamento esencial de nuestra propuesta de carácter jurídico. ¿Pero van a volver? Sí, claro, vamos a volver en el transcurso de, lo más tarde el lunes.
y depositamos, estamos en el plazo, y no solo vamos a atacar a la decisión del domingo pasado, sino que vamos a atacar una decisión tendente a aniquilar 7 artículos de los estatutos del partido que le dan poderes especiales al presidente de mi partido, entre ellos que el presidente del partido puede destituir a cualquier persona que sea electo mediante convención. O sea, Que lo puede destituir. sí, en los estatutos está Eso consignado. en los estatutos Sí, actuales. ¿Y sí. cuándo se estableció eso Bueno, eso? desde el 14 lo estableció, en una pirueta jurídica mediante la ¿Él cual... mismo fue? ¿O Sí, claro. fueron ustedes estando en el No, PRD? ustedes no. Yo no Ustedes estuve ahí, estaban pero en no. el PRD en pero el no- 14 todavía. Sí, yo estaba en el PRD, pero impugné ese proceso. Pero no, aunque fue en el 14, lo que pasa es que la pirueta que hace el presidente en este momento, la hizo en el 14, pero medio al oculto, medio clandestinamente. Por ejemplo, en el 14 él hace una convención ordinaria, y esa convención ordinaria, la única función que tiene era de proclamar los candidatos que ya habían sido electos en la primaria. Él introduce entonces, convoca una convención extraordinaria para modificar los estatutos. Esa modificación estatutaria, fíjese que estamos hablando que en el 14 él celebra la convención la 30. Bueno, la que convoca entonces extraordinaria es la 31ª. Los efectos de esas modificaciones de esa convención lo aplica a la convención que ya había pasado. Por ejemplo, en esa convención los vicepresidentes del partido se elegían por el voto universal, 35. Él decide modificar ese artículo y pone que son designados 50 por la propia convención, pero que él puede poner tanto vicepresidente como quisiera. Por ejemplo, de 35 vicepresidentes que teníamos, hoy tenemos más de 100 vicepresidentes. ¿Dónde? En el PRD. Pues entonces ahí hay mucho oficial y poco soldado. ¿Y cómo es? Pero no termina, Oli, porque este tipo de acontecimientos que nosotros, que somos 100 vicepresidentes. y este tipo de acontecimientos nosotros, que somos vicepresidentes del PRD, nos enteramos porque en el marco usted es uno de esos 100. No, pero electo, esa es la diferencia. Bueno. Entonces, esos vicepresidentes, esa modificación la conocemos porque en el marco del conflicto con el doctor Mazara solicitamos a la Junta lo que es el listado de la Comisión Política y del Comité Ejecutivo Nacional. No había Comité Ejecutivo Nacional, había una relación de la Comisión Política. Ocurre entonces que nosotros teníamos 35 vicepresidentes, hoy tenemos más de 100 vicepresidentes con su secretario, pero que lo designa el presidente. Es más, los secretarios políticos del PRD eran 15 y era facultad del Comité Ejecutivo designarlo. Hoy hay más de 100 secretarios políticos que lo designa el propio Y vicepresidente. eso no es para hacer más funcional el partido, que camine más Eso rápido. es para distribuir cargos. Eso es para ganar voluntades ofreciendo un espacio en el partido. Pero en definitiva... ¿Y esas personas tienen cargos públicos? Pero es que ustedes tienen que estar informados de qué cambio tan dictatorial, tan antidemocrático se realiza en el seno del partido. Por ejemplo, los secretarios nacionales del partido, los subsecretarios nacionales, los directores nacionales eran designados por el Comité Ejecutivo Nacional. Ese artículo fue cambiado y solo lo puede designar el presidente del partido. Como ustedes podrán ver, después del planteamiento que hizo el compañero Guido Mazara en función de que yo gano y me puedo quitar mañana y ponerme, que fue derogado ciertamente, cuando él convoca la convención extraordinaria, lo hace con esos delegados, de manera que nadie puede pensar que en esa convención, si él es el que pone los delegados, evidentemente tendría mayoría. El único caso en la que él no puede expresar esa mayoría en esta convención extraordinaria de ahora es con los delegados que vienen de los comités municipales. En el PRD, tanto los distritos municipales como los municipios tienen la misma categoría en términos orgánicos. Y de ahí pues se sacan 7 o 5 delegados dependiendo de si es zonificado o no es zonificado. Bueno, yo quiero decirle que los delegados de esa convención tienen que ser electos por las asambleas municipales. ¿Y no fueron electos? No hubo asambleas municipales. No hubo asambleas municipales, fueron designados. ¿Fueron designados por quién? Y déjame decirte, Juan Bolívar, que es penoso la descomposición ética que tiene el país. Déjeme decirle
que a pesar de que nosotros tenemos todas las pruebas que evidencia de que no se hicieron asamblea, hay notarios que notificaron que hicieron asamblea. Y evidentemente, así como nosotros vamos a impugnar una asamblea que es ilegal primero por lo que plantea Mazara en el sentido de que nadie puede modificar los estatutos para beneficiarse a sí mismo. Segundo, porque la convención ordinaria, que es la que tiene derecho a elegir, es cada 4 años. Y él no tiene 4 años, los 4 años se cumplen en marzo. Y entonces, evidentemente que está Pero adelantando. ¿y no puede con anticipación elegir para tomar posesión en marzo? No, eso. Pero claro que eso, puede. Eso es un golpe de Estado, un golpe institucional. No se puede hacer la convención imposible. No, imposible. antes del periodo. No, y aparte de que es un elemento estatutario, también fue ratificado por el Tribunal Electoral. Claro. De manera que nosotros, que ciertamente somos insistentes porque pensamos que el PRD se merece el sacrificio que estamos haciendo de impedir que este partido se convierta en propiedad del presidente del partido. Nosotros vamos a impugnar ese proceso, tenemos todas las posibilidades de ganar y definitivamente estamos absolutamente convencidos. Pero ustedes no creen que los que se quedaron en el PRD, se quedaron como para ver si pueden conseguir algo, cargo público en el gobierno. Mira, yo debo admitir que en este proceso de deterioro de la práctica política, el clientelismo ha ganado demasiado espacio. Y muchas personas están cerca del compañero presidente del partido no por su formación intelectual, ni académica, ni su vocación de servicio, sino porque lo perciben como un instrumento para la consecución de objetivos. Ahora, la mayoría no piensa así. Y nosotros queremos que sea refrendado ese modelo de hacer la política en una convención abierta, plural, democrática y participativa, y los que crean que ese es el estilo correcto, voten, pero que voten. Lo doy como dato. En el PRD del año 1981, como resultado de la famosa fórmula Ovalle, se estableció un mecanismo donde se universalizaba el voto. O sea, que era un logro, una conquista, que todos los miembros del partido participaran en ese proceso. Y estamos en una fase de regresión. Ese fue el inicio de las primarias abiertas. Y no abiertas, sino del partido con padrón de los militantes, quitándole los padrones de los otros partidos. Sí, porque lo que hacía era sustituir la facultad de elección delegados, como fue Antonio Guzmán, para darle el derecho a las bases del partido a elegir. Entonces, si este es un partido que ha sido una expresión del derecho de la base a participar, ¿cómo es posible que ahora tengamos un presidente que quiere restringir ese derecho? ¿Cuál es la dificultad? Y yo lo digo a los amigos que legítimamente están con Miguel. Miren, esto es digno del libro Guinness. ¿Quiénes componen la comisión que modifica los estatutos? 5 empleados del gobierno. Bueno, ¿quién preside esa comisión? Mira, para mí es muy doloroso decir esto, por el afecto y las relaciones que tenemos. Y yo que tengo una edad ya, quiero aprender a terminar bien. Mira, Virgilio Bello Rosa es una persona de mis afectos familiares hace 1000 años. Lo ponen a presidir una comisión. La historia de Virgilio no se corresponde con la legitimación de estatutos para validar a un dictador. 1, de la comisión organizadora. 2, la ministra de la Mujer, que el que hace un recuento de su discurso se dará cuenta lo ríspida que ella fue con el compañero Miguel Vargas. No sé qué le pasó, que cambió. Luis Ernesto Camilo. ¿Que cambió cuándo? ¿Cuándo que fue ríspida? La presidenta Janet Camilo. Bueno, la ministra de la Mujer hoy fue una crítica terrible contra el compañero presidente Miguel Vargas. Ahí están los videos. ¿Pero que iba desde la crítica política a aspectos de carácter privado que no tengo que recrear. ¿Pero antes, ahora o hace un año? No, hace 2 o 3 años. Era muy dura contra él. Otro miembro de la Comisión Modificación Estatutaria, Luis Ernesto Camilo, presidente de la Junta de Aviación Civil, mi amigo, mi compañero del partido. Es decir, Miguel solo concibe la política como un club de áulicos. ¿Tú sabes quién presidía la comisión del domingo? 2 empleados de Cancillería. Peggy Cabral, que tiene la facultad de ser embajador en Italia, pero muy activo en la República Dominicana. Eso son cosas insólitas. Y en segundo lugar... Insólitas, pero... No, pero se presume eso es muy común. No, pero se presume que el Estado Dominicano le paga para que esté en Italia, no pero en la República Dominicana. Digo, es irregular, pero insólito no es, porque aquí hay un montón, hace tiempo que eso ocurre. De embajadores que viven aquí. Y uno que está nombrado en Europa viven en Estados Unidos y viceversa. No, lo que pasa es que los abogados hemos aprendido que el error común no hace derecho.
Los abogados hemos aprendido que el error común no hace derecho. Eso está No, mal. no, derecho no es. Eso Yo está te mal. digo que lo que no es insólito. Bueno, pero la otra persona que es responsable de ese proceso de pirueta estatutaria el domingo pasado es el responsable de los visados en la Cancillería. Él solo concibe la política como un espacio de sumisión. Y frente a eso nosotros estamos debatiendo para reivindicar valores que son fundamentales, porque Peña Gómez no nos enseñó eso. Y lo que queremos es un dictamen del Tribunal Superior Electoral para ir a una competencia donde si él tiene mayoría, que la tenga. Ahora, tenemos el siguiente cuadro. Nosotros tenemos el presidente de un partido, ¿verdad?, que es el político con mayor tasa de rechazo. Pero él quiere dirigir el partido sin ir a la base de la organización y preservarse para hacerse atractivo al gobierno. Y eso nosotros no lo vamos a permitir. Bueno, pero no sé, que uno dice que ustedes tienen expectativa de que ahora el Tribunal Superior sí va a funcionar. ¿Cuántos pleitos que ustedes han perdido en el Tribunal Superior Electoral? Bueno, en Guido, este porque el ciclo, profesor Duvergé nos ha echado tanto. ciclo de 2 ganamos 1 y hemos perdido el reciente. En este ciclo. En este ciclo que empezó cuando. sí. Este ciclo, en los nuevos miembros del Tribunal Superior Electoral. Ah, con Porque el los nuevo. anteriores. con los anteriores, ¿cuánto ¿Cuántas proceso, instancias tú instancia perdiste? tú has presentado? 14. 14. ¿Y Perdiste. cuántas te dieron Ga- una? Uno, no, gané dos, una. Uno. Sí. 14-1. Sí. O sea, eso Entonces- en términos Pero beisbolísticos. son dos- Porque en el fútbol no se concibe 14-1. Vamos a ligar, pero son 2 etapas. En el béisbol sí, pero eso es una pela No, de no, No, calzón no, quitado, pero 14-1. son dos etapas. La primera etapa era un tribunal que definitivamente hacía lo que dijera el gobierno, lo que dijera, y en el marco de esa alianza, evidentemente. Pero el nuevo tribunal, hemos ido 2. Y en la primera fue la que se derogó el artículo que le quitaban al presidente del partido la facultad para sustituir a los dirigentes. De manera que esa la ganamos. Y en esta, quiero decir que lo que importa fundamentalmente en el recurso de amparo que se sometió ahora es que le advertimos lo que iba a hacer el presidente del partido en esta modificación estatutaria y ciertamente la hizo. Y entonces la sociedad, el país, nosotros, a pesar de que no nos dieron el recurso de amparo, no lo consideramos una derrota, porque con los elementos que nosotros participamos en el recurso de amparo son los que vamos a tener ahora, con las acciones que realizó y la documentación que vienen de los delegados, es que se va a determinar que ciertamente nosotros teníamos razón. Y no hay tribunal, mire, no hay tribunal que por muy comprometido que esté, pueda ratificar una convención cuyos delegados no fueron electos porque tenían que elegirlo. Y segundo, porque violentan los propios estatutos en razón de que convocan una convención eleccionaria antes de los 4 años que establecen los estatutos. Tercero, porque violenta una resolución del propio Tribunal Electoral. Y cuarto, porque solamente esa convención fue para ratificar cuatro dirigentes, nadie más, al presidente, al secretario general, a la organización y nadie más. El efecto de esa convención no gravitó sobre otro dirigente, ni sobre otro organismo, siguen iguales. O sea, ¿Cómo va a nosotros, ser? Sí, sí. así como Esa están convención diciendo, solo fue para 4 personas. para 4 Acá, personas. y no tenían que elegir todos los cargos. Entonces, Dice. esa En es la teoría lógica, sí. esa es la En teoría lógica. sí. Y los vicepresidentes, a usted no lo iban a reelegir. No, yo pensé que me iban a sustituir, pero no. No lo se ha atrevieron. Pero no, tal vez por la propia resolución que emitió el Tribunal Electoral, decidieron quedarlo, pero es un error, porque fue para todos. Bueno, yo he andado buscando, pero no lo encuentro. Ahí me mandaron ayer o antier un nombre de uno que mandaron de la Cancillería al Palacio para que le hicieran como una designación, le legalizaran la designación, le hicieran. Están en la Cancillería, están repitiendo la historia que había cuando estaba el presidente del Partido Reformista Social Cristiano, que después cuando vino Navarro fue de canciller, eliminó 900 y pico, casi 1000 empleados que había puesto ahí Morales Troncoso. Mira, la frase no es mía. ¿Se está repitiendo Sí, eso? la frase no es mía. La Cancillería. La frase es del doctor Mateo, Andrés. La concepción de piñata en los procesos de pactos políticos, la Cancillería es una expresión muy clara y precisa. Antes con Carlos Morales, ahora con Miguel Vargas Maldonado. A tal punto de que ahí existen exdiputados que no tienen noción de
diplomacia en ningún sentido y son asesores. Sí. Son Pero a su como, vez, como 27. como 20 y pico. Pero a su vez, cobran como exdiputados. Es decir, nunca como antes, Pero el los proceso de exdiputados gestión. no cobran. Sí, están pensionados. pensión. Sí, están mucho Ah, pensionados. pensionado, Eso es sí. incompatible la Pensionado, condición de pensionado con eso. Pero Y no hay un grupo, aunque no es general, porque tiene que cumplir con Sí. alguna edad. ¿sí? Sí, sin embargo, hay muchos de ellos que tienen la pensión y también son, qué sé yo, asesores. ¿Pero asesores en qué? Porque no tienen ni la formación ni el entrenamiento. La lucha de nosotros, aunque la gente entienda que se circunscribe al PRD, es defendiendo valores esenciales de la democracia, de la participación, de la pluralidad. Y tenemos, desafortunadamente, en el siglo XXI, una persona que quiere dirigir el partido de mayor tradición democrática con un espíritu autoritario. Y nosotros creemos firmemente que hay que ir a los tribunales Guido, para ustedes eso. están echando esa pelea como un poco llanero solitario. El profesor Duvalier, un hombre de mucha experiencia en la política, y como que, no sé, como que eso está perdido. En cambio, hay temas que, como la ley de partido, si hay primaria abierta o cerrada, ¿cómo que ustedes lo ven eso? Ok, en primer lugar, déjame decirte lo siguiente. Mientras no exista una ley de partidos, el Tribunal Superior Electoral tiene una mayor responsabilidad en la fiscalización del comportamiento de los partidos. Ahora, te habla el abogado. Uno, aquí hay una decisión respecto al tema de las primarias del año 2005. A ti como abogado Claro. no te han buscado para que dé tu opinión sobre las primarias, si deben ser abiertas. Lo que pasa es que los Constitucionalidad de eso. abogados que han buscado, entre ellos algunos amigos míos, me recuerdan mucho la frase de Bolívar, que el talento sin probidad era un azote. Y yo prefiero siempre ser consistente con mis argumentos. Y vuelvo al tema de las primarias. Si este fuera un país como Suiza, no hay problema. Yo creo en las primarias abiertas. En las primeras abiertas. Perfecto. Lo O que en pasa Uruguay, es, en Uruguay existe. Uruguay. Sin En embargo, Uruguay existe. yo conozco los vicios y las callosidades del sistema político en el país. Y aquí hay una sentencia de la Suprema Corte de Justicia del año 2005 respecto al tema de las primarias. Y peor aún, la ley orgánica que creó ese tribunal constitucional estableció que las medidas que podían revisarse eran del 2010 en adelante, no atrás. Inclusive los invito a que busquen la opinión de un abogado que yo respeto mucho, funcionario público, que es una estrella, se llama Flavio Darío Espinal, para que ustedes vean por qué Flavio no ha entrado en el debate, porque él sostenía, antes de ser consultor jurídico, una crítica clara y precisa al tema de las primarias abiertas. Busquen su ¿Dónde argumentación. estaba eso? ¿Le escribió un artículo? Sí, lo tengo, te lo puedo enviar inclusive. Ah, pero con muchísimo mándamelo, sí. gusto. No, para nutrirme de la Sí, sabiduría claro. jurídica. tú sabes que uno tiene que Porque leer a los Flavio es una expertos. persona consistente. No se parece a otros que los que viven haciendo piruetas para terminar en contratos con el Estado. Bueno, Sí, pero finalmente, señores, cuando uno ve el ejercicio de ustedes, o sea, se entiende, un ejercicio de derecho ciudadano, pero tanta energía canalizada, sin resultado concreto, ¿por qué sus energías no se van, por ejemplo, a la Marcha Verde? Una lucha ciudadana. Primero yo marché. ya. Pero la Marcha Verde Ay, tiene- es verdad, yo te vi. Yo la te Marcha vi. Verde tiene un rol y nosotros tenemos otro. La Marcha Verde es un movimiento social, sin bandería política, y nosotros lo que somos somos dirigentes políticos. Y además los resultados no se pueden ver todavía porque todavía... Los no, resultados de su lucha jurídica. Todavía no ha cantado la gorda, o sea, todavía la batalla no ha terminado. Y estoy convencido de que hasta incluso impulsado por los reclamos de la Marcha Verde, lo que ocurre en los partidos políticos no puede ser diferente a la Marcha Verde, como no puede ser diferente a la gente de opinión como ustedes. Entonces, nuestra participación en estos eventos es para crear las condiciones, entre otras cosas, para que este tipo de acontecimientos no sigan ocurriendo en el país. Y en definitiva, nosotros vamos a los tribunales, tenemos el apoyo de la militancia del partido, estamos convencidos de que este tribunal está comprometido con la sociedad y comprometido con el país a tener que hacer justicia. Y si hace justicia, no hay posibilidad de que no puedan aprobar o puedan rechazar la instancia que nosotros vamos a someter, señalando que esta convención sencillamente es una burla. Bueno, ¿Te puedo hacer un comentario final? Un minuto. Cada vez que la gente nos dice que no vale la pena la lucha, yo que tengo la posibilidad de hablar mucho con el profesor, me voy a despedir con un poema. Ajá. Pablo Bonifacio y Palacio le decían Almafuerte, argentino de origen.
decía, no te sientas vencido ni aún vencido, no te presumas esclavo ni a un esclavo, levántate, trémulo de pavor, siéntete bravo y arremete feroz y a malherido. Nosotros hacemos esto, no solo por nosotros, sino por la cantidad de gente que luchó por construir un partido diferente y sobre todo, donde quiera que esté, por la memoria de José Francisco Peña Gómez. Bueno, por eso lo hacemos. muchas gracias tanto a Guido Gómez Mazara como a Aníbal García Duvergé, que todavía son, en tu caso tú no puedes decir que dirigente del PRD porque a ti te suspendieron, te expulsaron. Pero no ha terminado, no ha terminado el proceso. Pero García Duvergé sigue siendo vicepresidente Sí. del Partido Revolucionario Dominicano y quieren pues rescatar los principios democráticos que normaron ese partido. Hay que quitarse el sombrero ante la persistencia de ustedes porque la Bueno. verdad es que el PRD ha dado pena. Nos inspira a algunos periodistas que frente al deterioro No, no, ético no. de la clase Ha dado mantienen pena, consistencia. Ha dado pena, ha dado pena. Bueno, muchas gracias. Vamos a continuación a conversar con Sí. los promotores de la Fundación Vida y Crecimiento Futuro. Sí, Griselda García, Patria Reyes y Marta García.